Bienvenidos a nuestro programa Ecos de Esperanza. En el programa anterior y en el marco del mes de la prevención del suicidio, abordamos la prevención del suicidio desde distintas perspectivas, reconociendo que este es un tema global que afecta a personas de todas las edades y contextos. Sin embargo, en la entrevista del día de hoy trataremos este tema desde un enfoque más específico y urgente, la prevención del suicidio en poblaciones vulnerables, en particular los migrantes, ya que a diferencia de otros grupos, los migrantes enfrentan una serie de desafíos adicionales que pueden aumentar su vulnerabilidad emocional y psicológica. Factores como el desarraigo, la incertidumbre económica, la falta de redes de apoyo e incluso el aislamiento cultural pueden hacer que el riesgo de suicidio en esta población sea mayor. Sin embargo, es fundamental recordar que el suicidio es prevenible y como sociedad, familias, individuos y como iglesia tenemos la responsabilidad de tomar acción para evitarlo. Para tratar este tema, hoy nos acompaña un invitado muy especial que nos va a ayudar a profundizar sobre esta temática. Es Alejandro Palacios Puerta, licenciado en Psicología por la Universidad Católica de Costa Rica, con un enfoque especializado en la prevención de la conducta suicida, especialmente en poblaciones vulnerables como los migrantes. Además, cuenta con una maestría en Dirección de Recursos Humanos y Gestión del Talento por la Universidad de Barcelona y a lo largo de su carrera ha colaborado en múltiples iniciativas sociales y educativas como Solidaridad en Marcha y ha representado en Centroamérica y el Caribe encuentros sinodales con el Papa Francisco. Su enfoque profesional se caracteriza por el compromiso social, la empatía y el deseo de generar paz y bienestar social a través de su labor. Estamos muy agradecidos de tenerlo aquí con nosotros hoy para compartir sus conocimientos y experiencias sobre este tema tan importante. Bienvenido, Alejandro, hoy a nuestro programa. Buenas tardes a todos y muchas gracias, Roxana, por esa cálida bienvenida, por la invitación a participar en este bonito programa. La verdad que me alegra mucho poder estar aquí con ustedes en ese momento y pues bueno, muy dispuesto a compartirles un poquito de lo que puedo aportarles desde el conocimiento y la experiencia, que bueno, tampoco me considero experto en la materia, ni mucho menos, pero sí hemos hecho un trabajo de investigación. Pues muy bonito y que arrojó unos datos muy interesantes en términos de prevención del suicidio y temas migratorios. Entonces, bueno, para eso estamos aquí, para compartir con ustedes. Muchas gracias. No, muchísimas gracias por este espacio y bueno, por compartirnos su conocimiento. Ahora, entrando en materia, Alejandro, su investigación toca temas muy sensibles y cruciales. Quisiéramos saber qué le motivó a investigar sobre la prevención del suicidio y qué le llevó a enfocarse en la población migrante. Ujú. Bueno, voy a irme un poquito más hacia atrás, de hecho, bueno, bastante, casi que hasta mi infancia. Porque pues desde muy joven, casi que desde niño, yo siempre he entendido en mi vida la dimensión del servicio como un aspecto fundamental. Siempre me he sentido llamado al servicio desde pues, las capacidades que Dios me regaló y que yo me he esforzado también pues por cultivar, ¿no? Con el estudio, el trabajo. Y por eso es que me gusta visualizar y entender mi ejercicio profesional de esa manera, ¿no? Como un servicio y quiero que ese servicio sea generador de paz y de bienestar social, como usted lo señalaba. Entonces, cuando yo estaba a inicios de la carrera, de hecho había pensado en otra temática, yo había pensado en la posibilidad de investigar sobre el vínculo entre espiritualidad y psicología y explorar alguna dimensión de esa relación porque siempre me pareció muy interesante. Pero cuando ya me iba acercando en la licenciatura a el momento en que hay que decidir, bueno, de qué vamos a hacer el trabajo, en qué vamos a investigar, sobre qué va a ser la tesis, ya había coincidido con una colega, Raquel Sáenz Vargas, que de hecho con ella pues hice la tesis, la investigación, y ella tenía mucho interés en el tema de la prevención del suicidio. Yo por mi parte, pues también me interesaba, pero tenía más interés en trabajar con alguna población con vulnerabilidad, específicamente con los migrantes. Y pues ella sugirió el tema de la prevención del suicidio, yo sugerí el enfoque en población migrante y después también fue que le fuimos dando ese enfoque también desde lo sistémico.
Entonces, pues, conscientes de que el suicidio es un drama, realmente es un drama, porque es la segunda causa de muerte en jóvenes. Y voy a repetir un dato que seguramente ya alguno habrá escuchado en algún programa, en alguna entrevista, en alguna charla, y es que a nivel mundial, según los datos reportados por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, más de 700.000 personas se suicidan al año. Y esto se calcula que implica que aproximadamente cada 40 segundos una persona se autoelimina. Entonces, definitivamente, pues hay que tomar conciencia de que es una situación de un abordaje urgente, ¿no? Y creo que cada vez se han hecho más esfuerzos. Y bueno, por otro lado, el tema de los migrantes, pues justamente un poco parte de mi experiencia personal, yo soy colombiano, aunque ya me siento también tico, tico de corazón, Claro. todavía, todavía no me he nacionalizado, pero sí me siento tico. Y y también, bueno, en esa experiencia migratoria, si en mi caso fue voluntaria y deseada, pues no todo fue fácil. De hecho, en algún momento sí tuve una crisis particular en que incluso recuerdo que me sentí muy solo. Mi familia toda está en Colombia. Entonces, fue duro, pero gracias a Dios encontré muchas redes de apoyo que me permitieron ir adelante. Y por otro lado, y más importante, que bueno, desde el 2017 y más o menos hasta el 2022 estuve muy activamente vinculado con la comunidad de San Egidio, que es una comunidad cristiana católica que surgió en Roma en el año 1968. Y digamos que en el trabajo que ellos hacen a nivel pastoral y en la vida que tienen como comunidad, la oración, los pobres y la paz son sus referentes fundamentales. Entonces, en algunos de los servicios que yo participé, me encontré con muchas personas migrantes ya establecidas aquí o estableciéndose, y también mucha gente en situación de calle, migrante, en situaciones de mucha vulnerabilidad. Entonces, digo que todo eso confluyó, y creo pues también como trato de verlo siempre en mi vida, pues la obra de Dios que se va manifestando en esos deseos que van surgiendo, ¿no? Ujú. Es interesante cómo lograron identificar esta necesidad tan particular y que en muchas ocasiones incluso es olvidada de estas experiencias llevan consigo en ocasiones mucho dolor de estas poblaciones que tienen que emigrar de sus países por diversas razones, en muchos casos de aspectos económicos, y llegan a un país donde pasan estos momentos de soledad y esas redes de apoyo tan importantes, no las encuentran. Digamos que en esos primeros días, semanas, incluso meses en las que llegan a un país que no es el suyo. Entonces, consideramos importantísimo este, esto que nos comenta, porque con base a eso podemos entender cuáles son esos retos y oportunidades que enfrenta esta población en cuanto a la prevención del suicidio, en estos contextos en específico, y cómo Mm, podemos nosotros abordarlo, porque el suicidio, ¿verdad? Podemos partir de eso, que hay varios contextos que pueden generar estas ideaciones y en particular cuando existe mucha vulnerabilidad como en estos casos. correcto. Eh, Ale, en su investigación menciona el enfoque sistémico, que quizá para muchos de quienes nos escuchan, quienes nos ven, dirán, ¿qué es esto? ¿Qué es el enfoque? ¿Cómo se come esto? ¿De qué se trata? ¿Podría explicarnos qué significa este enfoque y cómo lo aplicó en la prevención del suicidio? Claro, claro. Tal vez para que quienes nos escuchan y nos ven tengan un contexto un poquito más claro. Em, de hecho, el tema en sí de la investigación, como nosotros lo planteamos, fue el de prevención primaria de la conducta suicida desde el enfoque sistémico en población migrante que habita en Costa Rica, específicamente en el área metropolitana. ¿Ok? Entonces, em, este enfoque sistémico es un enfoque que va más allá de la psicología en realidad y se podría aplicar casi que a cualquier área del saber. Em, Uno de sus puntos de partida
es la teoría general de los sistemas que fue planteada por Ludwig von Bertalanffy. Él fue un biólogo y filósofo austriaco del siglo XX que creó esta teoría general de los sistemas. Entonces se plantea que pues los individuos estamos compuestos por subsistemas. Al mismo tiempo, como individuos nos relacionamos con suprasistemas, como el microsistema, que serían, digamos, el entorno familiar y comunitario, y los macrosistemas, ¿no? Que aquí entra pues ya la sociedad en general, las estructuras gubernamentales, etcétera. Y también se puede hablar de un exosistema como la cultura y las creencias, ¿no? Entonces, todos estos sistemas tienen una interrelación constante, hay una influencia constante. Nosotros como seres individuales, pues influimos en nuestro entorno, ¿no? Y también el entorno nos influye constantemente. Y eso se aplica, digamos, escaladamente entre los sistemas. Entonces, eh, nos parece muy interesante ese enfoque. De hecho, pues también cuando estudiamos la licenciatura, eh, que tuvimos la oportunidad de llevar cursos de terapia sistémica, por ejemplo, terapia familiar sistémica, que es un enfoque muy interesante, pues creo que nos motivó mucho el aprendizaje que recibimos con el profesor, que fue también nuestro director de tesis, Alejandro Céspedes. Entonces empezamos a indagar más en el enfoque, a ver toda la riqueza que nos daba y sobre todo el aspecto de cómo, digamos, eh, las relaciones familiares desde la infancia hasta la adultez, la comunicación que se da dentro de la familia, las interrelaciones entre compañeros de estudio, trabajo, amistades, vecinos. O sea, todo esto tiene un gran impacto y una gran importancia en la protección de la salud, específicamente en la salud mental. Y también, por lo mismo, puede, pues, si no se dan en esos ambientes, en esas interrelaciones, eh, los aspectos deseados, que más adelante vamos a hablar, por ejemplo, de factores protectores, se convierten en factores de riesgo, ¿no? Entonces, pues, este enfoque, pues, para ser como, estoy tratando como de ser muy sintético de algo que en realidad es muy amplio, mucho más complejo, pero quiero puntualizar dos temitas que nosotros tocamos dentro del marco teórico de la investigación, y es que dentro de esta gran teoría general de los sistemas que nutre al enfoque sistémico en la psicología, nosotros nos enfocamos todavía más en dos líneas. Una que es el enfoque sistémico de la comunicación y otro que es el enfoque narrativo de la teoría sistémica. El enfoque sistémico de la comunicación tiene como representantes importantes a unos autores que son Watzlawick, Bibin y Jackson, que ellos escribieron el libro Teoría de la Comunicación Humana, que es muy importante, ha sido muy importante, digamos, dentro del enfoque sistémico, porque tiene unos axiomas de la comunicación humana que plantean cosas muy interesantes y, digamos, para detenernos solamente en una de ellas, el primer axioma nos plantea que no se puede no comunicar, o sea, todo comunica. Entonces, desde esa perspectiva, en todas estas relaciones sistémicas, eh, muchas de las cosas que a veces no, tal vez incluso sin ser conscientes de ello, se comunican, pueden convertirse incluso en factores de riesgo para una persona que está pasando por una situación crítica que pueda empujarlo, digámoslo así, a estar más propenso a una conducta suicida, a una ideación suicida. Entonces, de ahí la interrelación entre este tema y el suicidio, ¿no? Y por otro lado, el enfoque narrativo también pues plantea cómo la narrativa que manejamos es fundamental. Entonces, cómo nosotros, digamos, prácticamente podríamos decir que la manera como narramos nuestra vida, como entendemos nuestra vida, pues va marcando cosas importantes. Entonces, de ahí que era importante para nosotros escuchar la narrativa de los migrantes
y desde esa narrativa tratar de analizar y de entender cuáles son esos factores protectores, esos factores de riesgo que se identifican de cara a una situación como el suicidio, ¿no? Y hablando de estas dificultades que nos menciona en relación a la investigación que ustedes realizaron, ¿cuáles fueron esos principales factores de riesgo que identificaron en la población migrante en relación con el suicidio? Ajá. Ujú, Sí, bueno, antes de entrar directamente con a puntualizar factores de riesgo, me ujú, parece importante señalar que, a ver, el suicidio, pues, está considerado como multicausal, una realidad multicausal, o sea, tiene muchas causas, muchas posibles causas. Em, Hay evidencias, por ejemplo, que la relacionan con trastornos mentales específicos, por ejemplo, como la depresión, el trastorno límite de la personalidad, entre otros. Y también, obviamente, pues intervienen factores y aspectos económicos y laborales, familiares, culturales, sociales. Em, entonces, específicamente, y de hecho hay evidencia científica de eso, el hecho, hoy en día se considera que el hecho de ser migrante ya es un factor de riesgo, porque como lo había mencionado usted anteriormente, em, hoy en día, pues, salvo quienes migran, digamos que por voluntad propia, por un tema laboral, una oportunidad de trabajo, etcétera, o por estudio, muchas personas migran porque, o sea, migran sin querer hacerlo, primero, porque se ven forzadas a migrar, porque prácticamente las sacan de sus países, de sus ciudades, de sus tierras. Entonces llegan a lugares desconocidos, de los que tal vez han escuchado algunas cosas, pero que en la realidad no lo conocen. Entonces llegan a afrontar incertidumbre, a pasar necesidades físicas, que derivan también obviamente en malestar emocional, malestar psicológico. Entonces, por eso es que se considera un factor de riesgo en ciertas circunstancias, ¿no? Em, y dentro de la población que nosotros incluimos en esta investigación, que en particular fueron 9 personas migrantes y 3 profesionales de la salud mental, que habían tenido cierto tipo de experiencia en trabajo con temas de suicidio. Incluso algunos de ellos también tuvimos la suerte de que tuviera experiencia con población migrante. Pues identificamos dentro de esas narrativas eh, algunos factores mucho más puntuales, digamos, que voy a pasar a mencionar. Los organizamos por, por un lado, los individuales y por otro lado, relacionados con varios aspectos o este, varias experiencias. Entonces, en los individuales, por ejemplo, el estilo cognitivo pesimista, la baja autoestima, la represión emocional, eh, la desesperanza, el desempleo, las limitaciones en el acceso al sistema de salud, las condiciones laborales desfavorables, la falta de oportunidades laborales. En términos de los relacionados con el motivo de salida de su país de origen, los conflictos comunitarios son un gran factor de riesgo. O sea, pensamos explícitamente, por ejemplo, en situaciones como las de Nicaragua, Venezuela, donde a causa de estos conflictos tienen que salir huyendo, pues ese es un gran factor de riesgo, ¿no? Por otro lado, relacionados con la experiencia migratoria, el duelo migratorio, o sea, hay una pérdida. Entonces, como cualquier pérdida, se tiene que atravesar el duelo, se tiene que elaborar un duelo. Y muchos de ellos en ese afán de llegar a ubicarse, a ver qué hacen, qué consiguen, qué van a comer, dónde van a trabajar, si es que pueden trabajar. En fin, obviamente, pues se busca atender primero esas necesidades básicas y primarias, digámoslo así, y lo emocional queda relegado a un segundo plano. Entonces no se elabora el duelo como corresponde y puede llevar a una crisis. Por otro lado, las condiciones paupérrimas, los mismos trámites migratorios a veces se pueden convertir en un factor de riesgo, la ausencia de familiares cuando tienen que migrar solos, o incluso también encontramos que cuando migran con familia, a veces incluso la presencia de familiares ha terminado siendo un factor de riesgo,
¿Por qué? Porque no terminan, o sea, si viene toda la familia completa y no tienen los recursos necesarios, claro, genera mucha ansiedad, mucho estrés, mucha angustia el hecho de, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Y sentir la responsabilidad, sobre todo los que son padres con los niños, y no tener cómo sostenerlos, o sea, también se convierte en un factor de riesgo. La ausencia de redes de apoyo y acontecimientos vitales estresantes, como puede ser, por ejemplo, que al momento de la salida del país, no solamente haya sido forzada, sino también violenta, ¿no? Con torturas, o sea, un montón de cosas que pueden pasar. O todo lo que también, que en eso no nos vamos a detener, todo lo que está vinculado al tema, por ejemplo, la trata de personas, vinculado a todos estos temas, digamos, de crisis migratoria. Y relacionado con interacciones sociales, la discriminación, el funcionamiento familiar, las diferencias de cultura y lenguaje y la falta de comunicación. De aquí yo quisiera resaltar el tema de la discriminación, porque ahí nosotros tenemos un rol importante, cada uno de nosotros, pues ya puede empezar a hacer un aporte para evitar esos factores de riesgo, tomando conciencia de cómo se aproxima a la realidad del migrante que tal vez podamos conocer en nuestro entorno, en nuestro vecindario, en nuestro barrio, en nuestra comunidad. La manera como nosotros lo tratemos ya en sí mismo puede ser un factor protector o un factor de riesgo. Claro. Ujú. Claro, es interesante esto porque también es un llamado a cómo nosotros nos acercamos a estas poblaciones y qué aportamos a esto. ¿Cómo podemos ayudarnos unos a los otros ante estas situaciones tan difíciles? Porque estos factores que nos comenta Alejandro, realmente son temas muy complejos, donde Ujú, está inmerso en mucha violencia, incluso, y lastimosamente, como comentábamos, que al salir las personas de sus países por forzados en ocasiones, se ven expuestos a esta serie em, de situaciones que violentan contra sus derechos fundamentales. Entonces es algo realmente que debemos de visualizar, que debemos de reflexionar muchísimo de cómo nosotros recibimos a estas personas, porque al menos Costa Rica parece ser un puente, ¿verdad? ujú, Ese puente migratorio donde muchos, si bien es cierto, tal vez no se establecen, pero algunos deciden quedarse por acá y cómo estamos acogiendo a estas personas, cuál es nuestro trato hacia ellos, cómo ujú, podemos apoyarlos. Entonces, identificar estos factores creo que nos da como, o nos puede iluminar un poquito cuáles son esas acciones que como iglesia podemos tomar en torno a este tema. Ahora, en relación también, bueno, tenemos estos factores de riesgo que pareciera volverse un poquito prevalentes en las poblaciones específicas. En cuanto a los factores protectores, ujú. ¿cuáles identificaron en el estudio que pueden ayudar a reducir este riesgo, especialmente con personas migrantes? Sí, de igual manera, pues basándonos en la narrativa Ujú, de los participantes de esta investigación, de la población, digamos, con la que trabajamos, los estructuramos de la misma manera, o sea, factores individuales y luego relacionados con los otros aspectos o dimensiones. Entonces, por ejemplo, entre los factores individuales encontramos eh, la importancia de la resiliencia como un factor protector, la autopercepción y el autoconcepto, el autocontrol, eh, las habilidades de afrontamiento, toma de decisiones y solución de problemas. O sea, las personas que han podido desarrollar estos aspectos en su vida, estas habilidades, estas capacidades, este, pues se encuentran mejor posicionadas frente a las situaciones críticas que implica la experiencia, digamos, de migrar en esas condiciones y por ende, pues digamos que para ellos funcionan como factor protector para esta situación, ¿no? Digamos, de cara a algo tan grave como el suicidio, ¿no? Por otro lado, la expresión y el manejo emocional, el reconocer los aportes que vienen a traer al país a donde llegan, ujú. entender que Valiosísimo. pues, que claro, que traen una riqueza cultural, una riqueza personal
y que eso pues lo pueden aportar. La perspectiva optimista, el encontrar oportunidades laborales, el tener metas o planes a futuro, el tener un proyecto de vida, también el comprometerse con la sociedad en la que llegan, ¿no? O sea, llegar y decir, bueno, aquí yo puedo aportar, qué puedo hacer, cómo puedo este, asumir un compromiso, el tener expectativas realistas, o sea, el poder, digamos, tener claro que, bueno, yo voy a ver si encuentro esas oportunidades y si no, pues tengo que ver qué hago, si regreso, si no, bueno, si no puedo regresar, qué puertas puedo tocar. eh, Tener, por ejemplo, también pasatiempos, practicar deportes. Y uno muy importante para nosotros, que también es el hecho de la fe y las creencias religiosas. Nos dimos cuenta que la mayoría de ellos, para la mayoría de ellos, su fe fue fundamental en todo este proceso y se convirtió en un factor protector importantísimo. O sea, el poder, digamos que darle una mirada trascendente y poner pues también toda esta experiencia y darle un significado de la perspectiva sobrenatural y de la acción de Dios en sus vidas. Entonces, pues eso también fue muy importante. Y por otro lado, en cuanto, por ejemplo, lo relacionados con el motivo de salida del país de origen, el hecho de poder salir sin riesgo, pues también fue un factor protector. Relacionados con la experiencia migratoria, el poder lograr un estatus migratorio definitivo, que no se quedaran ahí como estancados, que no les resolvían, sino que el hecho de poder venir y encontrar un estatus migratorio definitivo pues es un factor también importante. El hecho de sentirse seguros, el hecho de poder acceder al sistema de salud, de identificarse con el país, porque también pues qué difícil cuando uno llega tal vez a un lugar y no se identifica o no se siente cómodo. Entonces, claro, eso favorece y se convierte en un factor protector. Y con respecto a los relacionados con las interacciones sociales, el poder migrar con la familia, las expectativas hacia los costarricenses, obviamente si se llega con una expectativa positiva, en este caso de los que llegan a Costa Rica, de quienes habitan acá o quienes habitamos acá, pues eso va a favorecer esa transición y esa experiencia de esa experiencia migratoria, el contar con redes de apoyo y el recibir un trato igualitario. Esos fueron básicamente los factores protectores que logramos identificar dentro de la narrativa de los participantes. Bueno, es muy alentador saber que existen formas para fortalecer estos factores tan importantes, los factores protectores. Hacías mención de algunos en relación a cómo podrían las personas fortalecer estos factores protectores, podríamos decir por sí solas, pero ¿cómo podemos nosotros, por decirlo de alguna manera, las personas, apoyar a la población migrante? eh, en relación a estos factores protectores, ¿qué sugerencias darías? ¿Qué acciones concretas podremos realizar para apoyarlos desde su entorno? Ujú. Sí, creo que todos podemos tener un rol importante, o sea, desde lo que nos toque, ¿no? Por eso mencionaba hace un rato que el hecho de, digamos, si tenemos la experiencia de encontrar a alguna persona en esta situación, eh, en nuestro entorno cercano, por decir, en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en nuestra parroquia, este, si podemos encontrarlo tal vez por algún aspecto relacionado con el tema laboral, en fin, o sea, desde nuestra posición, la actitud que tengamos hacia esta persona, la manera como lo tratemos, cómo lo miremos, cómo le hablemos. Por eso, aquí entran todos estos factores que he ido mencionando anteriormente, el tema de la comunicación, el tema de las relaciones, el Ujú. trato, no solamente es lo que se dice, sino cómo se dice. Entonces, que la persona se sienta acogida, respetada, valorada, validada en su experiencia difícil. Eso ya son, digamos que cosas muy concretas que cada uno de nosotros podría hacer de cara a esta realidad, digamos, de una persona que es migrante y que está pasando por un momento difícil, ¿no? Que está llegando, que se está ubicando, o puede ser que haya llegado hace rato, pero no haya logrado ubicarse y siga luchando por encontrar oportunidades. Entonces, y bueno, o sea,
De ahí en adelante podríamos hablar ya por ejemplo, de organizarnos con algún grupo, con algunas otras personas que puedan compartir un interés y apoyar a esta población. Incluso, pues yo sé y soy consciente de que, de hecho, en muchas parroquias, en la pastoral social se trabaja, digamos, también incluyendo apoyo a personas en este tipo de situaciones, pero también, o sea, pensar y ser creativos, tener iniciativa. Lo importante es tener esa capacidad de ponerse en el lugar de esas personas y ver con nuestros recursos qué podemos hacer para potenciar todo esto que hemos hablado de los factores protectores. Por ejemplo, si hablábamos hace un rato de cómo es importante este, que una persona trabaje en la resiliencia, el autocontrol, la autopercepción, el autoconcepto. Claro, podemos entrar en algo muy particular. Se me ocurre, digamos, ok, ¿qué pasa si yo le puedo ayudar a esta persona? Digamos que ya tenga cubiertas las necesidades básicas. Bueno, se puede, tiene su comida, su techo. Entonces, bueno, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, le pago un proceso terapéutico a esa persona? O hago una colecta con mi comunidad para que le ayudemos con un proceso terapéutico, para que vaya a psicoterapia y que eso le ayude a fortalecer esas habilidades personales que necesita para enfrentarse a su realidad actual, ¿no? Entonces, como por poner un ejemplo más concreto, más aterrizado, pero a eso que se aplica, tenemos que pagarle una psicoterapia, podría aplicarse a muchas otras cosas que esa persona esté necesitando en el momento. Gracias, Ale. Y sí, la importancia de estos temas es la prevención. Es Ujú, fundamental evitar que esto suceda. En su investigación, usted nos mencionaba que se enfocaron en la prevención primaria. ujú. ¿Cuáles estrategias consideran son más efectivas en este nivel preventivo para las poblaciones vulnerables, especialmente los migrantes? Ok, antes de entrar en los detalles, también me parece importante hablar un poquito como del contexto del marco, Ujú, em, para recordar, digamos, la prevención, ujú, específicamente en temas de salud, puede tomar por lo menos hasta tres formas, ¿no? La prevención primaria, la secundaria y la terciaria, ¿no? Entonces, para que tal vez quienes por primera vez escuchan esto de prevención primaria les quede un poquito más claro, la primaria se enfoca en reducir la incidencia de la enfermedad o del trastorno o digamos, de lo que se quiera prevenir. La secundaria ya, digamos que implica que se ha presentado ese hecho o esa enfermedad o ese trastorno y lo que se busca es minimizar las consecuencias dañinas. Y la terciaria ya, digamos que por estar en el último plano, pues ya lo que busca es reparar el daño esos hechos, esos sucesos han generado después del tiempo que ha ocurrido. Entonces, en cuanto a prevención primaria, pues entendemos que ese es un conjunto de medidas que buscan evitar la aparición de una enfermedad o un problema de salud mediante el control de los factores causales de los mismos, ¿no? Entonces, eh, esta prevención primaria está directamente vinculada con el tema de promoción de la salud desde una perspectiva integral, es decir, todas las áreas y dimensiones del ser humano, no solamente la salud física. De hecho, pues como sabemos, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental, social, y no solamente se busca la ausencia de enfermedades o afecciones, que es la definición propiamente que da la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en materia de prevención del suicidio, esta prevención primaria requiere promover medidas integrales e intersectoriales y que se hagan de manera temprana. Entonces, partiendo de estos principios y de lo que pudimos trabajar en la investigación y los resultados que nos arrojaron desde la narrativa de los migrantes, voy a destacar, digamos, algunas estrategias que han sido puestas en práctica, perdón, por ellos mismos. ujú, Em, por ejemplo, autorreconocimiento de las propias habilidades y capacidades en los diversos ámbitos, sean personales, sociales, laborales, educativos. Entonces, ya ujú, habíamos mencionado
un poco de esto en los factores protectores, pero aquí se aplica como una estrategia, o sea, ese autorreconocimiento de lo que yo tengo para aportar desde mis habilidades y capacidades en los distintos ámbitos en que me desenvuelvo, ¿no? Ujú, Entonces, potenciar eso es una estrategia de prevención primaria. Por ejemplo, el aprendizaje y el fortalecimiento también de la experiencia de reconocer y expresar y manejar mis emociones, ¿no? Eso es fundamental también. El practicar algún deporte, pasatiempos, el integrarse en equipos para practicar estos pasatiempos, estos deportes en grupos, para compartir con ellos intereses, actividades, también es muy importante. El buscar o solicitar apoyo en diferentes entes o de distintas personas, o sea, saber pedir ayuda. El participar de procesos psicológicos o en grupos de apoyo, también es algo que destacamos de lo que recogimos en la narrativa de los participantes. Como ya lo he mencionado también, el tener alguna práctica espiritual también ha sido importante. El promover una buena comunicación e integración entre los miembros de la familia, cuando se logra, digamos, tener esa experiencia migratoria en conjunto, pues es fundamental eso, el apoyo que se pueda dar entre los miembros de la familia, el promover una adecuada y sana comunicación, que todos puedan expresar sus emociones, que sean validadas, que se apoye a la persona que está pasando por la situación más difícil, y que cada uno de sus habilidades aporte lo que pueda aportar. Recuerdo, por ejemplo, el caso de una persona que decía, por ejemplo, mi papá se enfocó en, bueno, ver cómo resolvía la parte económica, ¿no? Empezar a buscar oportunidades, trabajo. Mi mamá se enfocó en otra cosa y nosotros nos enfocamos en otra cosa. Entonces, digamos que como que hicieron una estrategia de equipo para poder solventar las necesidades y salir adelante. Em, por ejemplo, también es importante el hecho de aprender a hacerle ver a los demás de manera respetuosa cuando se están comportando de forma discriminatoria o injusta, ¿no? Entonces, el saber, digamos, hacerse respetar en ese sentido también es muy importante. Y la apertura a las nuevas realidades, a la nueva cultura, a las nuevas experiencias, tener apertura, digamos, porque como todos traemos, digámoslo así, en el bulto que andemos, digámoslo así, cultural, tenemos una serie de vivencias, de experiencias, de costumbres, pues también saber eh, aceptar lo nuevo, tener apertura y tratar de insertarse de la mejor manera posible a esa nueva realidad. ujú. Muchas gracias, porque sí queda muy claro y la importancia es sin duda de las redes de apoyo que son claves en Ajá, esto. así es. Alejandro, además de su experiencia en la prevención del suicidio desde un enfoque psicológico, sabemos que ha tenido participación activa en espacios eclesiales, como un reciente encuentro sinodal con el Papa Francisco. ¿De qué manera cree que la Iglesia puede contribuir de manera más efectiva a la prevención del suicidio, especialmente en poblaciones vulnerables? Sí, bueno, para compartir un poquito de esta experiencia que fue muy bonita, muy enriquecedora, eh, fue un encuentro que se preparó en el año 2022 involucrando a estudiantes universitarios de distintas universidades católicas en América. O sea, estamos hablando de Norte, Centro y Suramérica. El encuentro tuvo como nombre Construyendo Puentes, Norte-Sur. em, y pues fue una experiencia muy, muy bonita, pues porque pudimos reunirnos con el Santo Padre, escucharlo y también que él nos escuchara a nosotros, pues claramente los que tuvimos la bendición de participar en ese encuentro, obviamente hablábamos en nombre de un grupo, digamos, de personas. En este caso, yo tuve la bendición de representar a Costa Rica como estudiante en ese momento de la Universidad Católica. Y bueno, fue una bendición muy grande y para ella más a lo concreto de la pregunta. De hecho, en ese encuentro, uno de los focos de reflexión, de análisis
de discernimiento era ver qué podemos hacer nosotros, o en ese caso, vamos, como el contexto que teníamos, que era como universitarios, pero ya digamos a punto de empezar un ejercicio profesional, em, para aportar a un cambio estructural de tal manera que podamos aportar a la crisis migratoria que hay en todo el mundo y que nos toca a nosotros muy directamente en América, ¿no? Por lo que ya sabemos, ¿no? Usted lo decía hace un rato, Costa Rica es como un puente, ¿no? Donde hay mucho tránsito buscando llegar al norte para encontrar mejores oportunidades de vida. Entonces, pues de aquí me gustaría mucho destacar lo que decía el mismo Santo Padre, o sea, él ha sido muy claro en eso, en muchos encuentros, en muchos pronunciamientos, muchos discursos. Nosotros tenemos la responsabilidad y eso se extiende a las entidades gubernamentales y bueno, a todo, digamos que a todo el aparato estatal y a toda la ciudadanía de acoger e integrar en la medida de nuestras posibilidades a todas estas personas que pasan por ese drama migratorio, ¿no? Entonces creo que digamos, si queremos poner una figura, creo que pues podremos utilizar la figura del buen samaritano, ¿no? Se me acaba de venir a la mente cómo, digamos, en la situación concreta de cada persona que podamos topar en el camino, que esté pasando por esta situación, y que yo insisto en la palabra drama, porque a veces tal vez ya nos acostumbramos a este tema de la crisis migratoria, o como nos hemos podido acostumbrar también a la crisis que implica en sí mismo el suicidio, y a tantas otras cosas a las que nos hemos acostumbrado. Realmente es difícil para esas personas. Entonces, ser esos buenos samaritanos que entre sus posibilidades trate de servir, de acoger, de integrar y siempre con una mirada de mucho respeto, de mucha misericordia. Em, Creo que, digamos, me quedaría con eso porque creo que es lo más importante, o sea, en primera persona, ¿qué puedo hacer yo? Y de ahí en adelante, pues obviamente podríamos pensar, tener iniciativas, ser creativos desde nuestro lugar que ocupemos o como sea que participemos en, por ejemplo, en la parroquia o en un grupo, o algún movimiento eclesial, em, en la diócesis, o sea, cómo podemos generar iniciativas y entendiendo eso que tienen que ser intersectoriales porque justamente ahí vuelve el enfoque sistémico. Es muy importante que todos los distintos sistemas que de alguna manera influyen eh, en la realidad de cada persona, pues sean conscientes de las necesidades y de lo que pueden aportar desde cada sistema, ¿no? Entonces, crear vínculos entre, por ejemplo, realidades pastorales y estatales, del gobierno o de organizaciones ONGs, por ejemplo, entonces es un tema pues también de discernimiento, de pedirle luces al Espíritu Santo para ver qué podemos aportar desde nuestra realidad y nuestras posibilidades. Claro, desde un enfoque colaborativo, pero es Claro. fundamental que cada uno de nosotros desde nuestro ámbito nos comprometamos a ser parte de una solución. Muy interesante estos aportes que nos ha compartido Ale. Y para ir cerrando, ¿algo más que le gustaría agregar sobre la prevención del suicidio o el bienestar de las personas migrantes? Sí, tal vez más allá, digamos, del enfoque en la persona migrante y hablando más ampliamente de prevención del suicidio, simplemente me gustaría también destacar que bueno, gracias a Dios en Costa Rica pues hemos visto en los últimos años que hay un gran esfuerzo de parte de varios colectivos y específicamente del Colegio de Profesionales en Psicología por impulsar iniciativas, estrategias, redes de apoyo Ujú. y pues no está de más compartir para quienes tal vez no tengan conocimiento que si en algún momento tienen la necesidad o experimentan algún tipo de pensamiento suicida, de ideación suicida,
o incluso han tenido alguna conducta suicida, este, pueden pedir ayuda. O sea, de verdad que nosotros podemos siempre encontrar a alguien que nos escuche. Y para ello se ha dispuesto una línea de atención que ahora es gratuita, que desde hace un tiempo es gratuita, que es la línea Aquí estoy, a la que se puede llamar al 800 AQ estoy, que sería el 800-273-7869, que es una línea atendida por profesionales de la salud mental, que tiene una atención entre semana de 2 de la tarde a 10 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Y ya fuera de ese horario, pues también se puede acudir al 911 a emergencias y de ahí se le deriva a las opciones que ellos manejan. Entonces, pues me parecía importante mencionar eso porque es algo muy concreto que tenemos a la mano y pues nadie está exento en ningún momento de pasar por una crisis, de pasar por una situación trágica. Entonces, pues creo que es parte del autocuidado que necesitamos el poder manejar también estas herramientas y, y bueno, ¿no? Simplemente pues hacer como también una invitación a que si usted tiene la posibilidad de relacionarse en algún momento con alguna persona en situación de vulnerabilidad, es muy importante que trate a esa persona con respeto, con misericordia, que la mire con los ojos más humanos que pueda, ¿no? Incluso yo me atrevería a decir en este contexto en el que estamos, que lo mire con los ojos de Dios, porque eso va a ser fundamental para cómo esa persona se experimente y eso, aunque uno no se da cuenta, va a tener una repercusión muy importante en la experiencia vital que esa persona tiene. Em, si usted ve un migrante que está pasando dificultades, pues busque, trate de ser parte de la solución, ¿no? Si puede ayudar, hágalo, y si no, pues por lo menos, no sé, pedir por esa persona, eh, tenerlo en las oraciones. Y finalmente, creo que también, si en algún momento alguno de nosotros pues se viera la necesidad también de pasar por una circunstancia como esta, esperemos que no nos toque, es importante informarse de las situaciones que se viven en los distintos países, digamos, de los que emigran las personas para poder ser realmente empáticos, porque eh, nadie emigra porque quiere, o sea, en estas situaciones forzadas, ¿no? Sino porque les toca. Entonces también pensar, bueno, si a mí me tocara en algún momento algo así, ¿cómo esperaría yo que me reciban a donde llegue, ¿no? Entonces, bueno, son algunas reflexiones que ahorita pues eh, puedo hacer y que les comparto. Espero que les sirvan y también que lo que hemos compartido en esta instancia pues de verdad haya sido de provecho para todos. Muchas gracias, Alejandro, por compartir su experiencia y sus hallazgos con nosotros. Ha sido realmente una información muy valiosa y espero que para todos, pues, nos sirva para enfrentar si tenemos esto con algún familiar, con algún amigo, con nosotros mismos, y nos sirva como recurso para poder hacerle frente. Muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Recordemos que la prevención del suicidio es una responsabilidad compartida y que siempre hay ayuda disponible para quienes lo necesitan. No duden en buscar apoyo en sus comunidades, en su familia, con sus amigos, en la iglesia o con profesionales. No están solos. Nos despedimos por hoy, pero no olviden que juntos podemos hacer la diferencia. Hasta la próxima.